amigos de Salud y Vida, soy Andrea Reula, nutricionista, y estamos en un programa más para hablar de un tema súper importante. Vamos a hablar de enfermedad renal crónica con el nefrólogo, el doctor Herbert Ferrer, especialista en este tema, que nos va a explicar un tema que afecta a entre un 7 y un 11% de la población en Centroamérica y Panamá, que ya se considera un problema de salud pública. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Siempre es un gusto estar por acá, estar en Rema TV, en Salud y Vida. Pues y hablar, siempre es bueno que la gente sepa, se eduque sobre todo tipo de enfermedades, y una tan importante que es la enfermedad renal. Siempre este tipo de programas es muy beneficioso. Así es, doctor, y muchas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros un tema que es súper importante y que a veces desconocemos a nivel de población, porque es un tema que se nos hace muy complicado, pero que nos puede afectar a cualquiera, ¿verdad? Hasta un 11% estábamos hablando que puede verse afectado por un problema de salud así. Entonces, si nos puede explicar primero cuál sería la función de los riñones. Pues sí, realmente el problema es un problema bastante importante. De hecho, las 10 primeras causas de consulta a los hospitales públicos. Realmente, si los que nos están viendo con una persona que entendiera y tomara conciencia del problema, y que si tiene factores de riesgo, como vamos a ver más adelante, se fuera a evaluar, pues prácticamente estaríamos salvando una vida, porque como lo vamos a ver más adelante, pues es un problema serio. En cuanto a la función de los riñones, pues regularmente vemos de los riñones que son lo que regularmente vemos es que pues son productores de orina, ¿verdad? Eliminamos agua por medio de los riñones, pero en esa agua pues se eliminan sustancias tóxicas y sustancias de desecho, ¿verdad? Lo que vemos frecuentemente es que los riñones sirven para orinar. Esas sustancias de desecho vienen de lo que comemos y de la degradación de nuestros tejidos, pero el riñón tiene otras funciones. Por ejemplo, quien regula la presión arterial es el riñón. La hipertensión arterial es una enfermedad desde el punto de vista mercadológico de los cardiólogos, pero realmente desde el punto de vista fisiológico desde el riñón. Lo que pasa es que yo creo que por las consecuencias que tienen en el corazón la hipertensión es que los cardiólogos, y siempre han habido más cardiólogos en todo el mundo, es que la tomaron, pero realmente la fisiología de la hipertensión es renal, es el riñón. Entonces quien regula la presión arterial es el riñón. También tiene que ver con el regulamiento del calcio y fósforo en los huesos, también con el equilibrio o la regulación de la anemia, ¿sí? Secreta una hormona que es la eritropoyetina y que hace que todo lo que aprendimos del hierro y las vitaminas para evitar la anemia hace que las vitaminas y el hierro formen glóbulos rojos. Entonces también tiene un control sobre la regulación de la anemia y los glóbulos rojos. También equilibra, hay una situación, es un estado ácido básico que sirve para que nuestro organismo funcione bien, que es un pH, y tiene que estar en 7.35 a 7.45, junto con el pulmón, pues equilibran esa parte que es muy importante, y básicamente pues esa es la función de los riñones. No se limita solo a orinar. Si nos damos cuenta, son bastantes funciones y es nuestro verdadero órgano detox del cuerpo, junto con el hígado, que también cumple algunas funciones para desintoxicar. Entonces es importantísimo que esté en buena salud. ¿Qué sería la enfermedad renal crónica ya como tal? Básicamente la enfermedad renal crónica es el cese o la disminución lenta y paulatina de todas estas funciones que hablamos, ¿sí? De la función renal, es la disminución cese y paulatina de la función renal, que a veces va de la mano con alteraciones estructurales del riñón o de la conformación del riñón. Regularmente esa falta de regulación o de función de los riñones tiene que ser en un tiempo mayor a 3 meses, ¿sí? Entonces todas las funciones que hablamos hace un momento pues no se cumplen cuando empiezan a fallar los riñones, y pues hay distintos grados de fallo renal. Muy bien, la verdad es que es un tema súper interesante. Aquí en Guatemala, ¿hay alguna estadística de más o menos qué cantidad de personas están afectadas por este problema? Desafortunadamente en Guatemala no tenemos una estadística total. La enfermedad renal se divide en estadios, como lo vamos a ver en alguna diapositiva más adelante. No tenemos una estadística total. Realmente nuestras estadísticas en Guatemala pues, son es un poco difícil encontrar. Lo que sí tenemos es más o menos la cantidad por medio del registro de diálisis y trasplantes, de pacientes que están en diálisis, que es la terapia
terminal en un paciente cuando los riñones realmente dejan de funcionar en un estadio 5. Más o menos ahorita tenemos 10.000 pacientes en la modalidad de diálisis, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis. Que es un porcentaje bastante importante y más considerando pues, que no todos los pacientes van a lograr un acceso a salud. En realidad la cantidad de pacientes podría ser mayor. Sí, de hecho, pues también tenemos subregistro, ¿verdad? Y como le digo, no tenemos, yo estoy seguro que más de algún de los que nos están viendo o tiene un conocido o un familiar o un amigo que está en diálisis o que incluso que no saben que están en cierta etapa o cierto estadio de la enfermedad renal. Tenemos 5 estadios y mucha gente no sabe que ya está en un estadio más si tiene algunos factores de riesgo como lo vamos a ver. Y otra cosa bien importante de todo esto y que lo hace todavía digamos más impactante es que las edades antes se decía que la mayoría de pacientes estaban de los 60 años hacia arriba. Ahora el 60% de los pacientes está entre los 25 y los 55 años. Estamos hablando que están ya en diálisis, que son pacientes en edad productiva, digamos, y al entrar a la diálisis, pues una gran mayoría les afecta todas sus condiciones y algunas de ellas es de trabajo, ¿verdad? Así es, definitivamente es un rango de población muy joven, incluso en edad reproductiva también, no solamente en edad productiva, claro, sino en edad reproductiva con algunas obligaciones de familia importantes. Claro, y en cuanto a la relación género, pues más o menos 2 a 3 a 1, hombres y mujeres. Aunque también tenemos un poco de subregistro en cuanto a eso, pero pues encontramos en las unidades de diálisis mayor cantidad de pacientes hombres que mujeres. Bueno, nos vamos ahora mismo a pausa y venimos más adelante de nuevo con el doctor para aprender más de este interesante tema. A continuación, tu cemento TICS de salud. Entre nuestros órganos hay algunos individuales, por ejemplo el corazón o el estómago, mientras que otros forman pareja como los riñones. ¿Pero necesitamos dos en realidad? Los riñones filtran varias veces al día nuestra sangre, un volumen total de 1.800 litros, aunque ellos solo tengan el tamaño de un aguacate. En el primer paso, los riñones filtran como un colador. Las partículas más grandes, como las células sanguíneas, permanecen así en el sistema circulatorio. Las sustancias más pequeñas que el cuerpo aún necesita se devuelven a continuación al organismo: azúcares, diversos nutrientes y la mayor parte del agua. El resto constituye un volumen de 1 a 2 litros de orina diaria que se recoge en la pelvis y pasa luego a la vejiga. Con la orina se excretan las sustancias inservibles. Se trata de ácidos úricos y grasos, sustancias extrañas y electrolitos en exceso. Junto con el corazón, los riñones son el órgano más importante para regular la tensión arterial. Esta aumenta cuando los riñones eliminan menos líquido. Los riñones también provocan la secreción de la enzima renina. Esto hace que los vasos sanguíneos se estrechen y aumente la presión. En caso de estrés, las cápsulas suprarrenales liberan adrenalina. Esto aumenta repentinamente el ritmo cardíaco y la presión arterial. Pero una tensión alta permanente puede dañar los riñones. Para continuar filtrando suficiente sangre, estos aumentan el flujo y la presión sanguínea se eleva aún más, un círculo vicioso. El trabajo de filtrado en los riñones lo realizan las llamadas nefronas. Cada riñón tiene alrededor de 1 millón de ellas, pero las nefronas mueren a lo largo de la vida, lo que reduce la eficacia de los riñones. Por eso es conveniente tener recambios. En caso necesario, un solo riñón sano es capaz de hacer todo el trabajo, y aunque sea dura la despedida, si se dona, el segundo riñón puede salvar la vida de otra persona. De la capital.
capital. En el interior la situación es bien complicada, estamos en un país estamos metiendo otras cosas, porque realmente esto es lo que impacta en esta enfermedad. Estamos hablando de un país que tenemos 25 idiomas, diferentes culturas, donde en el interior la gente vive tan lejos que no tiene acceso a servicios de salud. Entonces, todos esos son factores de riesgo. Obviamente, Bienvenidos de nuevo a Salud y Vida. En este programa vamos a continuar hablando sobre enfermedad renal, pero no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Facebook como Salud y Vida y como Rema Televisión. Continuamos con la siguiente pregunta súper interesante, que sería: ¿cuáles son las causas de este deterioro en la función renal? Bueno, pues básicamente las causas o las causas principales en adultos son la diabetes, la hipertensión, ¿verdad? Realmente la epidemia, una de las epidemias del siglo a nivel mundial, que inició en los países desarrollados y que ahora obviamente ya es un problema para nuestros países, también es la diabetes, ¿verdad? La diabetes, la hipertensión. De hecho, pacientes con enfermedad renal en diálisis o ya enfermedad renal terminal, de cada 10 pacientes, fácil hay 4 o 6 pacientes que tienen diabetes, y regularmente los pacientes diabéticos tienen hipertensión. Entonces esto acelera o hace que el pronóstico sea peor en pacientes que tienen estas enfermedades. Luego ya vienen otras enfermedades, por ejemplo, cálculos en los riñones, infecciones urinarias a repetición, enfermedades propias que se llaman glomerulopatías o nefropatías, que son enfermedades propias del riñón, que algunas incluso son asintomáticas. Otra cosa bien importante, el uso indiscriminado de analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos, el automedicarse, ¿verdad? Que no es adecuado. Anomalías estructurales o anatómicas de los riñones, como riñones poliquísticos. En niños, las causas más frecuentes son malformaciones genéticas, pues ya nacen con alguna malformación que hace que padezcan de insuficiencia renal crónica, y también el uso de medicamentos, ¿verdad? Sí, hay bastantes causas y muy variadas, ¿verdad? Desde problemas congénitos, autoinmunes, bajo peso al nacer, algunos incluso, que podemos tal vez controlar o prevenir si adquirimos buenos hábitos. Claro. ¿Y cuáles serían las consecuencias de esta enfermedad renal? ¿Cuáles son los síntomas que vamos a ver en un paciente? En cuanto a signos y síntomas como tal, desafortunadamente los vemos en episodios muy tardíos. Por ejemplo, edema o hinchazón de las piernas. Regularmente eso es cuando su tasa de filtración o el porcentaje de funcionamiento de los riñones está bajo del 15 o del 10%, ¿verdad? En ese estadio pues ya están en un estadio muy avanzado, en un estadio muy terminal. Algunos quejan dolor de cintura. Realmente los riñones no duelen en ocasiones muy específicas, pero no en este tipo de enfermedades. Anemia, ¿verdad? Palidez, los pacientes se notan pálidos, y es más, incluso hay familias, a veces cuando vivimos con alguien no nos damos cuenta de los cambios que les ocurren. Yo les pregunto a las familias: miren, ¿no se da cuenta que su familiar está muy pálido? No, la verdad es que no. Pero sí, la anemia es un signo de enfermedad renal terminal. Náusea, vómitos, inapetencia, falta de apetito, falta de sueño, y en etapas muy, muy avanzadas, alteraciones como alteraciones neurológicas, incluso coma, convulsiones, eso pues, cuando el paciente ya está muy avanzado. Pero estamos hablando de esto regularmente estadio 5 de la enfermedad. Antes de eso, pues, la enfermedad es casi asintomática, ¿verdad? Y si la encontramos, la podemos encontrar de forma incidental. Si nos damos cuenta, la mayoría de síntomas van dando según progresa la enfermedad, pero podríamos prevenirla si conociéramos los factores de riesgo. ¿Cuáles serían estos? Bueno, los factores de riesgo son obviamente, pues, van de la mano de las causas. Paciente con antecedentes de hipertensión, pacientes con antecedentes de diabetes, antecedentes familiares, pues chequearse, hacerse sus evaluaciones para ver si ellos no tienen la enfermedad. Eso se llama prevención. Desafortunadamente, no es que no tengamos cultura de prevención, bueno, no tenemos cultura de prevención, pero aunado a eso, nuestro acceso a servicios de salud
realmente es pobre, es muy malo, y más si es a salud pública. La parte privada, pues en algún momento no todos pueden pagar el acceso a salud pública privada, y lo público, desafortunadamente, pues el servicio es malo para poder prevenir. Y a veces hablamos de la capital, en el interior la situación es bien complicada, estamos en un país estamos metiendo otras cosas, porque realmente esto es lo que impacta en esta enfermedad. Estamos hablando de un país que tenemos 25 idiomas, diferentes culturas, donde en el interior la gente vive tan lejos que no tiene acceso a servicios de salud. Entonces, todos esos son factores de riesgo. Obviamente, el sobrepeso. Es increíble que somos un país que el 50% de la población es desnutrida, pero otro porcentaje muy grande tiene sobrepeso, ¿verdad? Entonces, el sobrepeso coadyuva a las enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, el sedentarismo, la comida muy poco saludable, el bajo consumo o cambiar el consumo de agua pura por aguas carbonatadas, por aguas con muchos conservantes, la falta de ejercicio, la consulta a tiempo, ¿verdad? Por lo menos, idealmente, pues por lo menos una vez, no con el nefrólogo necesariamente, pero consultar, que alguien sepa, identifique que ya tiene un problema. Cuando los papás tienen niños, los niños sí los lleva al médico, sus vacunas, cuando debe ser. Una vez crecemos, somos mayores de edad, nos olvidamos que también tenemos que prevenir. Entonces, todo este tipo de situaciones hacen de que los factores de riesgo sean muy grandes para que afecte esta enfermedad. Es cierto, realmente son muy amplios. Por ejemplo, obesidad afecta casi a un 41% de la población. Es un porcentaje muy, muy alto. Y al final, ¿cuáles serían las etapas de esta enfermedad? Hay 5 etapas, de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Para que me entiendan, la tasa de filtración glomerular es como el porcentaje de funcionamiento del riñón. No es necesariamente un porcentaje, pero pues, para que me entiendan, va algo así. La tasa de filtración glomerular en estadio 1 es de 90 hacia arriba. Fisiológicamente, normalmente nuestra tasa de filtración glomerular o nuestro porcentaje de funcionamiento de los riñones va en hombres de 90 a 140, en mujeres de 90 a 120. Se mide de acuerdo a la masa muscular, y obviamente pues, las mujeres, la mayoría, tienen menos masa muscular que los hombres. Pero el estadio 1 va de 90 para arriba. Entonces alguien me diría, pues si eso es normal. No, porque hay pacientes que tienen algún tipo de enfermedad, riñones poliquísticos, y todavía su función renal está normal. De ahí está un estadio 2, que es de 90 a 60%, estadio 3 de 60 a 30%, estadio 4 de 30 a 15% y estadio 5 o terminal de 15 hacia abajo. Muchas gracias. Vamos de nuevo a una pequeña pausa y regresamos muy pronto con más información de este tema. Pues básicamente, primero pues las bebidas gaseosas tienen muchos conservantes, ¿verdad? Directamente como tal no hay un estudio que diga tiene algo específico que cause demasiado daño al riñón directamente, pero indirectamente sí, tienen el contenido de azúcar. Estamos de nuevo aquí en Salud y Vida. No se olviden de seguirnos en las redes sociales de Salud y Vida, en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Y venimos con más preguntas para nuestro doctor, aprovechando que tenemos su visita aquí con nosotros. La primera pregunta que tengo sería, ¿cuáles son los tratamientos a los que se puede acceder cuando se está ya en etapas finales, como estadio 4 y 5? Bueno, todos los estadios, empezando por el 1, tienen, de acuerdo al estadio, obviamente así va a ser el tratamiento, empezando desde el 1, que tienen menos riesgo, hasta al estadio 5, que estamos en un estadio terminal. Regularmente los estadios del 1 al 3 nos basamos en tratar de corregir las causas que están llevando al paciente al deterioro del funcionamiento renal. Por ejemplo, si el paciente es hipertenso, su presión tiene que estar lo más normal posible. Si es diabético, su azúcar tiene que estar normal. Evitarle
nefrotóxicos como medicamentos, antiinflamatorios, algunos antibióticos, no medios de contraste. Y una cosa bien importante que tiene que formar parte del tratamiento en estos pacientes y lo que tratamos realmente es o parar la enfermedad o disminuir la progresión, que no sea tan rápida, que sea lenta. Una parte importante es la dieta, ¿sí? Aquí fue una parte importante, la dieta. Regularmente a veces hablamos de nutrición como solo para bajar de peso o incluso a veces es un lujo, pero en este tipo de enfermedades la nutrición juega un papel bien importante porque nos ayuda a disminuir la progresión de la enfermedad. Ya en el estadio 4, pues ya empezamos a preparar al paciente para ver a qué modalidad debiera de ingresar o quiere ingresar, porque al final pues ellos tienen derecho a decidir. Desafortunadamente que en Guatemala no es así por múltiples factores, pero en el estadio ya 4 pues ya el paciente se tiene que empezar a preparar, ya sea para entrar a diálisis peritoneal, a hemodiálisis, trasplante renal. Y estadio 5 pues ya es la modalidad de los riñones ya no funcionan, tenemos que dar un tratamiento no que cura los riñones, porque los riñones en este estadio pues ya no se curan. Lo que tratamos de hacer es dar un tratamiento que haga lo que una parte de los riñones hacen. Y ahí ya estamos hablando de diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal. ¿Y qué serían tanto la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, el trasplante renal, así en palabras que todos podamos conocer y entender fácilmente? Sí. La diálisis se divide en hemodiálisis y diálisis peritoneal. La hemodiálisis es el procedimiento por el cual el paciente llega a una unidad de terapia, tiene que tener un acceso venoso de calibre grande, una vena grande, tiene que tener o un catéter o una fístula. La fístula es la unión de una arteria con una vena. Esto es para que salga la sangre por estos instrumentos o por estos accesos, tiene que salir la sangre y va a pasar por una máquina. Esa máquina nosotros la programamos para ver qué es lo que queremos hacer con el paciente. Luego pasa por un filtro. Este filtro es la parte que hace la parte de filtración del riñón. Pasa por el filtro y regresa al cuerpo del paciente ya la sangre filtrada y depurada de las sustancias tóxicas que ha estado acumulando. La diálisis peritoneal es intracorpóreo, eso se hace adentro del paciente. No tiene que ir a un centro para que se lo hagan, eso se lo hace él en casa, le dan la inducción. Una membrana que recubre los intestinos sirve como filtro, donde se dan el intercambio de sustancias tóxicas por unas sustancias que tienen unas bolsas que se tienen que meter, un líquido que tiene unas bolsas que tiene que estar ahí, ese líquido hace el intercambio de sustancias tóxicas y pues cada 4 horas, todos los días lo tienen que hacer. Ingresa cada 4 horas, a las 4 horas tiene que drenar. Esa parte es la que hace la función del riñón, de depuración y eliminación de agua. Y el otro tratamiento es el trasplante de riñón. Aquí en Guatemala pues, se hace trasplante de riñón, el 95% es de donante vivo, que quiere decir que alguien le dona al paciente para que se pueda, le dona un riñón, siempre y cuando pues, sea mayor, tiene que tener sus ciertos requisitos. Realmente hablar de trasplante renal es otro programa, pero pues ese es el principio del trasplante renal. Regularmente aquí en Guatemala, pues que alguien más le done un riñón y con ese riñón ya el paciente es un tratamiento. Con ese riñón, pues ya el paciente empieza a hacer su vida o las funciones del riñón, pues básicamente normal, en un 90%. Y pues toda su vida empieza a ser nuevamente lo que era antes de que dejara de funcionar su riñón. Me imagino que con mejores hábitos de vida para cuidar este nuevo riñón también. Sí, seguro. Mucha gente pues cambia sus hábitos, aunque déjeme decirle que algunos no cambian sus hábitos. Por sí, la mayoría, y más si han pasado por diálisis, ¿verdad? Ese es por un lado. Y por otro lado, y aspectos puramente de trasplante renal, también es un agradecimiento para la persona que le dio su riñón, ¿verdad? Porque prácticamente esta persona en un acto de cariño pues le está donando y se está quedando sin un riñón, sin el 50% del funcionamiento de su riñón en ese momento. Entonces también como un acto de agradecimiento, pues también se comportan, ya llevan una vida más saludable. Definitivamente. Vamos con unas preguntas que nos mandan nuestros seguidores en redes sociales. Y una de ellas diría, ¿un dolor en la parte baja de la espalda podría ser algún problema
renal? No necesariamente, pero sí hay que evaluarse, ¿verdad? La mayoría de dolores en espalda baja son de espalda baja, pueden ser musculares, óseos, pero sí hay que descartarlo porque hay ciertas enfermedades, como les digo, desafortunadamente los riñones no duelen solo en ciertas, por ejemplo, en infecciones urinarias, se orina pus, se orina sangre, o por ejemplo cuando hay masas o hay tumores y la única forma de saber qué es lo que tiene es evaluarse. La mayoría de las veces no tiene que ver con riñones, pero hay que descartarlo. Y como les digo, o sea, por ejemplo, cánceres en los riñones que a veces ya han crecido y pasan totalmente asintomáticos, lo logramos diagnosticar porque incidentalmente un paciente tiene dolor lumbar, ¿verdad? Sí, lo ideal es evaluarse para descartar. Muy bien, es decir, sigue siendo bastante importante, aunque no necesariamente sea la causa, ir a la evaluación para poder descartar problemas serios. Otra pregunta que nos hacen nuestros seguidores es, ¿qué daño hace la bebida gaseosa dulce al riñón? Pues básicamente, primero, pues las bebidas gaseosas tienen muchos conservantes, ¿verdad? Directamente, como tal, no hay un estudio que diga tiene algo específico que cause demasiado daño al riñón directamente, pero indirectamente sí. Tienen el contenido de azúcar, de sodio es demasiado alto. Entonces acuérdense ustedes que son azúcares procesadas. Este azúcar lo que va a hacer es que engordemos, subamos de peso. Y al subir de peso aumenta nuestro factor de riesgo de diabetes, hipertensión. A veces tiene mucho sodio. El sodio nos va a subir la presión arterial. Directamente, pues no es un daño tan grande, indirectamente es un daño enorme. Y aparte, si la sustituimos por bebidas no carbonatadas o por agua pura, pues sí, nos crea mucho daño. Definitivamente, y no solo para nuestro riñón, sino para nuestra salud en general. ¿Cuáles serían 8 recomendaciones para poder mantener sanos nuestros riñones? Pues básicamente mantener una vida saludable, evitar la vida sedentaria, hacer dieta, no automedicarse, consulta al médico, no necesariamente al nefrólogo, por lo menos a su médico general, a su médico internista, eso sí, que sea capaz de identificar ciertos factores o ciertos signos de alarma de enfermedad renal. Si es diabético o hipertenso, pues se puede visitar un nefrólogo mejor, evitar el sobrepeso, la obesidad, tomar agua, por lo menos idealmente 1 litro, 1,5 litros, 2 litros de agua al día. Pues básicamente con eso son las reglas de oro para prevenir la enfermedad renal. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son sus redes sociales para poderle contactar si alguien tiene necesidad de consulta? Estamos en Facebook como Clínica Riñón y Vida, en Instagram como Dr. Herbert Ferrer y nada más. El teléfono de la clínica es 2214-4544 y pues cualquier duda con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Gracias por su tiempo. ¿Algún último consejo que quiera dar para que las personas puedan prevenir estos problemas de salud que luego son bastante difíciles de tratar? Pues básicamente lo que hemos venido hablando, ¿verdad? La prevención. Desafortunadamente, a veces cuando cambiamos hábitos está bien, pero ya es muy tarde. Por ejemplo, tengo la experiencia de pacientes que me llegan conmigo, doctor, ya bajé de peso, estoy haciendo dieta, mi azúcar ya está bien, mi presión ya está bien. Sí, pero mañana empieza su programa de hemodiálisis o ya lleva 2 o 3 hemodiálisis, ¿verdad? No quiere decir que sea malo, pero muchas lo hubiera hecho 2, 3, 4, 5 años atrás. Entonces, siempre la prevención aparte es un tratamiento muy caro, ¿verdad? Salud pública por medio de una ERC, que es la Unidad del Enfermo Renal Crónico, no se da abasto, son muchos, anualmente son 2,000 a 2,500 pacientes nuevos y es un tratamiento que no tiene un límite, ¿verdad? Es dar calidad de vida. Entonces, realmente la parte de salud pública, la parte aparte en lo privado es muy caro. Entonces, vale la pena prevenir. Aparte, pues le va a impactar psicológicamente, emocionalmente, en su trabajo, vida de pareja. Entonces, vale la pena hacer algo en el momento adecuado. Y la única forma, y que sale mucho más barato, es tratar de no hacer dieta, sino que llevar una vida saludable. Porque la dieta muchas veces uno la hace, bueno, terminé la dieta, bajé de peso y de ahí volvemos a lo mismo. Llevar una vida saludable
y pues hacer ejercicio, tratar. Yo sé que ahora es muy difícil, igual que tener una vida de dieta saludable es muy difícil, pero hay que buscar el tiempo y tratarlo de hacer. La verdad les va a ahorrar muchos problemas de salud, muchos problemas económicos, muchos problemas sociales y vamos a estar mejor. Así es, definitivamente prevenir es mucho mejor que curar, es un tema que tiene un costo súper elevado. Y lo mismo para cualquier otra patología, ¿verdad? Como le digo siempre a mis pacientes, tratemos de ir a hacer nuestro chequeo anual, que sea completo, con todas las pruebas, porque es una vez al año que lo hacemos, pero nos puede dar un diagnóstico temprano que nos ayude a tratarnos a tiempo en cualquier patología y evitar complicaciones. Muchas gracias a todos. Este ha sido el programa del día de hoy. No se olviden de encontrar las redes de Salud y Vida en Instagram, Facebook, en el canal de YouTube para seguir atentos a más programas donde sigamos aprendiendo de temas de salud importantes para nosotros y nuestra familia.